3 veces Om, inhala. Om. 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 Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Viryam Karabhavahe, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya, muy buenos días. Bienvenidos al Satsang. Recordemos que la palabra Satsang significa reunión en torno a la verdad. Y es un espacio en el que compartimos enseñanzas espirituales, que es esa verdad que nos lleva hacia la liberación del sufrimiento y hacia la experiencia de felicidad que todos buscamos. Venimos desde hace días, incluso meses, estudiando la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita significa el canto de Dios y es quizá la escritura más importante de la tradición yógica. Se considera la enseñanza suprema del yoga y es una enseñanza en la que Krishna, que es esta imagen que ven acá, que es considerada una encarnación divina, un avatar al igual que Jesús, da una enseñanza a un primo y discípulo suyo que se llama Arjuna y que está en un momento de crisis existencial, porque debe luchar en una guerra. Es una guerra justa en la que, como muchas guerras, se necesita restablecer la justicia en ciertos lugares del mundo donde está reinando la corrupción, el caos, el sufrimiento ejercido de unas personas sobre otras. Entonces se considera una guerra justa porque se necesita liberar a un pueblo de la opresión. El detalle es que en el otro bando se encuentran los primos de Arjuna y él no quiere matar a sus parientes, pero Krishna le instruye de que su deber es luchar porque es una guerra justa para restablecer el orden divino. Entonces, sobre todo para contextualizar a aquellos que no han estado en estos satsang previos, la Bhagavad Gita es un capítulo de un gran libro que se llama el Mahabharata, y el Mahabharata cuenta todo el preámbulo de la guerra. Realmente es una guerra que se intentó evitar de muchas maneras. De hecho, Krishna medió sobre los bandos para que dialogaran, para que intentaran hacer un acuerdo de paz previo a la guerra, pero no se pudo hacer. Y entonces definitivamente tienen que ir a la guerra. Y los líderes de cada bando, de un lado Arjuna, que es el primo y discípulo de Krishna, y del otro Duryodhana, que es el líder pues, del bando de lo que nosotros llamamos los malos, se acercan a Krishna para que él los apoye en la guerra, y Krishna les da dos opciones. Una es que uno de ellos va a obtener el ejército de Krishna, porque Krishna también es como hace parte de otro reino, ¿no? Y él tiene un gran ejército, es el más poderoso sobre la tierra, y les da a escoger entre su ejército o entre Krishna mismo, pero Krishna no va a luchar en la guerra, solo va a ser un consejero y va a manejar el coche del guerrero que lo elija a él. Entonces Arjuna, su primo y discípulo, dice: yo te quiero a ti, Señor, de mi parte, también por una gran devoción que Arjuna tiene sobre Krishna y porque sabe pues que es una encarnación divina y nada puede vencer a Dios mismo. Y Duryodhana, el líder de los malos, creyendo que hizo la mejor elección, obtiene el ejército más poderoso sobre la tierra, con las mejores armas, los mejores guerreros. Entonces se van a la batalla y cuando ya están formados ambos ejércitos, Arjuna le pide a Krishna que lo lleve en la mitad de ambos bandos para ver contra quién tiene que luchar. Ve que allí están todos sus parientes, entra en crisis, en pánico, no quiere luchar.
le da un discurso bastante interesante a Krishna, en el cual le dice que uno no debe matar a sus parientes y todos de alguna manera estamos de acuerdo con eso. Pero en ese momento realmente Arjuna está olvidando cuál es su deber y es salvar a ese pueblo que está oprimido y ayudarlo pues a la liberación, independiente de si en el otro bando hay primos o no. Entonces, a partir de esta crisis que sufre Arjuna, Krishna empieza una serie de enseñanzas para hacerle ver, por un lado, de que su deber es luchar, pero por otro, de que no tiene que preocuparse porque realmente en esa guerra nadie va a morir. ¿Por qué nadie va a morir? Porque los yogis conectamos es con lo que somos en esencia y no con lo que somos superficialmente. Y ellos dicen, este cuerpo va a perecer en cualquier momento, sea en una guerra, por una enfermedad, por vejez, pero tú nunca mueres porque el alma es inmortal, el alma es imperecedera. Y el alma es de la misma esencia de Dios, que es existencia infinita o eterna, es decir, nunca muere, es conciencia pura y es dicha absoluta. Entonces en el segundo capítulo, el primer capítulo cuenta un poco la crisis de Arjuna, el segundo empieza a darle una enseñanza Krishna a Arjuna sobre la inmortalidad del alma, que se considera una enseñanza del Jnana Yoga o de la sabiduría suprema, en la que le cuenta esto que les acabo de decir, que el alma nunca muere, y como Arjuna está muy confundido, él no logra captar la enseñanza. Si él hubiera captado la enseñanza en ese momento, el resto del discurso ya no hubiese sido necesario y Arjuna hubiese cumplido su deber en ese momento. Pero como Arjuna no comprende esa enseñanza sobre la inmortalidad del alma, el diálogo de la Bhagavad Gita continúa. También en cierto momento explicábamos que realmente todo este tema de la guerra, de los dos bandos, de Krishna y Arjuna, representa un tema interno en nosotros. La guerra es la guerra que hay en nuestra mente y en nuestras emociones. Esa lucha entre lo que queremos ser, paz, amor, sabiduría, y aquello que nos aflige y nos impide ser esto otro, y son digamos, la ira, los deseos, los apegos, los celos, la envidia, todos estos aspectos negativos de la mente. Eso es lo que representa esa guerra de Kurukshetra. A nivel interno, Krishna es Dios, que es nuestra propia alma, y Arjuna es nuestra mente que está dudando de lo que realmente tiene que hacer. Entonces es muy interesante interpretarlo pues como qué mensaje sobre todo nos llega a nosotros mismos para poder vencer en esa guerra interna que todos tenemos. Entonces, como el diálogo debe continuar porque Arjuna no comprendió la enseñanza, luego en el tercer capítulo viene una enseñanza sobre karma yoga, sobre el yoga de la acción, sobre la importancia de nosotros cumplir nuestro deber sin esperar los frutos de la acción, que es lo que aquí incentivamos mucho en el ashram, la importancia de servir a los demás sin esperar nada a cambio, pero también muy importante ofrecer los frutos de la acción a Dios. ¿Por qué? Porque para los yogis y para los sabios, Dios es el dueño de todo, incluyendo de mis acciones, de mis pensamientos. Entonces dicen los yogis, aquel que no ofrece los frutos de la acción a Dios es como un ladrón que se está apropiando de lo que realmente no le pertenece. Entonces todo lo que nosotros hacemos, pensamos y todo lo que nosotros recibimos de todo lo que hacemos realmente es gracia divina. Y Dios es como el único, digamos, que merece ser a quien se le deben reconocer, por decirlo así, los méritos de todos nuestros logros. Pero nuestro ego nos impide ver eso y siempre creemos que somos nosotros lo que hicimos todo y logramos, lo cual está bien si lo hacemos de una manera pues muy sana, pues de una manera amorosa en la que igual nos enorgullecemos de lo que hacemos, pero nunca olvidamos de que todo eso proviene de Dios. En el cuarto capítulo continúa desarrollando la idea del yoga de la acción, se llama el yoga de la sabiduría, que es básicamente reconocer que Dios es el que hace todo, de que Dios es quien habla en este momento, de que Dios es quien escucha en este momento, de que Dios es quien piensa, de que Dios es quien mueve toda la naturaleza, el universo, porque no hay nada que no sea Dios para los sabios.
nosotros somos un pedacito de Dios. Y si nosotros nos reconocemos como tal, nuestra visión de la vida y de nosotros mismos se va a transformar de una manera extraordinaria. Y podemos llegar a obrar milagros en nuestra propia vida, a transformarnos de manera radical hacia la paz, hacia el amor, hacia el entusiasmo y también hacia el servicio a los demás. Porque cuando un yogi conecta con esa sabiduría suprema, sabe que lo mejor que puede hacer con su vida es entregarle a los demás su vida entera. Y esa es la historia de todos los santos, como Shivananda, y es la historia también de los avatares. Si ustedes miran la vida de Jesús, fue una vida de servicio a los demás completa, y esa es la historia pues de todos los seres de luz, que se vuelcan al servicio a la humanidad porque quieren ayudarnos a salir del sufrimiento y a volver a conectar con esa fuente de la que mencionaba Solsi ahorita con el Kirtan del Trayambakam, volver a conectarnos con esa fuente divina que es la verdadera fuente de felicidad. Luego en el capítulo 5 se sigue desarrollando el tema del yoga de la acción y más como el tema de la renuncia a la acción, que es complementando, porque digamos que durante la Bhagavad Gita se repiten ciertas ideas como para que podamos captarlas. Si no la captamos esta vez, la captamos más adelante. Y el tema de la renuncia a la acción es el reconocimiento de que Dios es el que hace todo, de que no soy yo el que actúa. Renunciar a la acción no es dejar de hacer las cosas, sino hacerlas con otro espíritu o con otra visión, de que realmente es Dios quien actúa a través de mí, de vernos como un instrumento de Dios. Es como la idea a la que llegan estos capítulos. Y el último que hemos venido trabajando, que quedamos en la mitad la vez pasada y hoy vamos a terminar, es el capítulo 6 que titula el yoga de la meditación. Y al principio hablábamos o nos guiábamos por dos premisas y era por qué meditamos y en qué meditamos, ¿cierto? Y mencionábamos que meditamos por muchas razones. Podemos empezar por razones un poco más cercanas a nosotros y es quiero calmar mi mente, quiero aquietar mis emociones, quiero generar paz interior y eso está muy bien, es un muy buen comienzo. Y los yogis dicen estos realmente son efectos secundarios positivos de la meditación, porque el propósito profundo y real de la meditación es que nosotros podamos conectarnos de nuevo con esa fuente, que nosotros podamos volver a reconocer algo que siempre ha estado ahí, y es que nosotros somos uno con la divinidad, de que nuestra esencia es infinita, eterna, de que nuestra esencia es pura y de que nuestra esencia es felicidad infinita, que no depende de ningún objeto o experiencia externa, sino de simplemente traer la conciencia a nuestro interior y hallar esa fuente de felicidad en nuestro corazón. Ese es el propósito real de la meditación. Por eso nosotros cerramos los ojos, abstraemos los sentidos del contacto con el mundo externo y los traemos hacia nuestro interior. La pregunta es, ¿qué buscamos en nuestro interior? Y dicen los yogis, un tesoro que ha estado oculto por mucho tiempo. ¿Oculto por qué? Por las impurezas de la mente, el egoísmo, la agitación de la mente, las emociones y en definitiva por lo que llamamos la ignorancia espiritual y es la idea de separación, de que yo estoy aquí, de que tú estás allá, de que Dios está por allá en otro plano. Y los yogis dicen, rompe con ese velo de la ignorancia, date cuenta que aquí no hay 30 personas, sino que hay un solo ser, un solo planeta, un solo universo, y date cuenta de que todos los seres, toda la creación es una con Dios. Entonces, una vez nosotros purificamos estos velos, estas impurezas, podemos experimentar esa esencia que siempre hemos sido y una de las prácticas, o incluso Shivananda en ciertos puntos dice, la práctica que te lleva a esto, que es lo que los yogis llaman la iluminación, es la meditación. Las otras prácticas ayudan a purificar las impurezas. Por ejemplo, el servicio desinteresado, que es el karma yoga, ayuda a purificar el egoísmo, al querer siempre recibir algo a cambio de lo que hago, o incluso a
pasar por encima de los demás para cumplir mis propósitos mundanos. El servicio desinteresado transforma ese egoísmo y quita la primera impureza. Luego el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, de los rituales, de los cantos como los que hicimos ahora, de la oración, pero también del estudio de escrituras sagradas desde un sentimiento devocional, ayuda a purificar otra impureza que es la agitación mental, especialmente en forma de emociones. Con la práctica del Raja Yoga, que culmina en la meditación, pero que tiene unos pasos previos muy importantes, como es primero la práctica de la ética, el comportamiento correcto, la no violencia, la veracidad, el control de los sentidos y otras cosas más, pero también las asanas que practicamos en la clase de yoga, los pranayama, los ejercicios de respiración, y luego unas preparaciones también para la meditación, que es traer los sentidos hacia nuestro interior, concentrarnos en un solo pensamiento, que nosotros usamos un mantra, una oración, una visualización, pues hay muchas maneras. Y este proceso de concentración intenso nos lleva a la meditación y luego al samadhi. Y este proceso del Raja Yoga purifica la agitación de la mente, sobre todo de pensamientos intrusivos y pensamientos negativos, y el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento de la sabiduría, que es el que purifica el intelecto, la forma como nosotros vemos la realidad, de yo estoy aquí, tú estás allá, etc., ayuda a purificarla para ver la unidad de todo en Dios. Entonces, este proceso de purificación, dicen los yogis, incluso en el último camino del yoga, que es el Jnana Yoga, culmina en práctica de meditación, en sentarnos a meditar en quietud, la importancia de nosotros permanecer en quietud, de no mover nuestro cuerpo, de ojalá no tener estímulos externos en los sentidos. Entonces cierro mis ojos, enfoco mi mente en mi corazón o en mi entrecejo para contemplar allí esa presencia divina, y que en última instancia esta práctica de meditación nos lleve a esa experiencia pues de lo divino. Entonces justamente Krishna da una enseñanza sobre meditación en la Bhagavad Gita, incluso de manera práctica. Dice, debes sentarte de cierta manera, con la espalda erguida, debes traer la conciencia hacia tu interior y pensar solamente en una cosa, y es en Dios, o como sea que tú lo llames. Puede ser la naturaleza, el universo, lo supremo, lo absoluto, no importa cómo lo llames, porque igual también para los yogis decimos que esta enseñanza del yoga también cabe incluso para los ateos. Para un ateo hay algo supremo, ¿qué? Pregúntale qué, él dirá el universo, la naturaleza, qué sé yo, la conciencia. En el yoga lo llamamos Dios, y es aquello que es supremo, ¿no? Y los yogis decimos meditamos en Dios, que esa es la segunda premisa de las que les hablé al principio. ¿Por qué meditamos? Porque queremos por un lado salir del sufrimiento, pero por otro alcanzar la iluminación, la unión con Dios, y otro en que meditamos, pues meditamos en Dios. Ese es nuestro único pensamiento. Y la vez pasada quedamos en el verso 20, hilando un poco esto último que acaba de decir, dice Krishna. Recordemos que Krishna es este avatar, esta encarnación, que también representa el amor puro. Y dice, voy a cantar un verso en sánscrito. También es muy importante reconocer que estas enseñanzas están en sánscrito, que se conoce como Devangari o el idioma de los dioses. Todas estas enseñanzas se consideran revelaciones divinas, no son como ideas que una persona se sentó a escribir, sino que se considera que es un conocimiento eterno. Y también ayer, escuchando a María Angélica, recordaba la importancia de nosotros reconocer también que todo este conocimiento es ancestral. Este conocimiento no es de nuestra era. Este conocimiento viene de las comunidades indígenas de la India, que llaman los dravídicos, que los sostuvieron durante miles de años en tradición oral, y luego fue compilada en textos como los Vedas, posteriormente la Bhagavad Gita.
Y como tradición oral realmente nunca se puede rastrear su origen, porque para los yogis realmente su origen es Dios mismo y es un conocimiento eterno. Entonces, y que también este conocimiento ancestral confluye en muchas cosas. Ayer cuando escuchaba a María Angélica me sentía muy identificado con lo que en el yoga estudiamos, porque finalmente es esa visión de la unidad también. Ella mencionaba en algún momento un poco esa idea de la no separación, que es lo mismo, es la unidad de la divinidad, de lo que todos somos. Y también mencionó en cierto momento otros aspectos, como es la idea de los siddhis, de los poderes sobrenaturales que despiertan los yogis, de poderse desplazar de un lugar a otro energéticamente, etcétera, y todos esos conocimientos hacen parte también de la tradición yógica. Entonces mencionábamos que el verso 20 dice Krishna, lo voy a cantar en sánscrito, dice así: Yatro paramate chitam nirudam yoga sevaya yatra chaivatmanatmanam pasyanatmani tusyati. ¿Qué significa esto? Dice Krishna a Arjuna: cuando la mente controlada por la práctica del yoga consigue la quietud y cuando viendo al Atman se está satisfecho en el Atman, cuando el yogi siente esa dicha infinita que el intelecto puro puede comprender y que trasciende los sentidos, cuando se encuentra establecido allí donde nunca se separa de la realidad suprema y piensa que habiéndolo conseguido no hay otra ganancia superior, allí donde no lo conmueve ni el dolor más intenso, a eso se le llama yoga. Yoga es también la separación de la unión con el dolor. Hay que practicar este yoga con determinación sin que la mente se desaliente. De aquí nos está diciendo que es yoga. Y dice, es la unión, es por un lado la unión con Dios, como ya lo mencionamos. Al principio dice, a través de la práctica del yoga se consigue la quietud y se ve el Atman y se siente satisfecho en el propio Atman. Es decir, cuando nosotros llevamos la conciencia hacia nuestro interior y contemplamos la divinidad, nuestra propia alma, moramos en esta contemplación y allí encontramos la satisfacción suprema. No venir a comprar cosas, a buscar experiencias externas. Todo esto puede generarnos un placer momentáneo, pero nunca una satisfacción plena y para siempre. Entonces los yogis dicen, es en la contemplación del Atman. Pero luego menciona algo muy importante y es que el yoga es la separación de la unión con el dolor. Es decir, el yoga nos permite trascender el sufrimiento y sus causas. Nosotros, de cierta manera, estamos unidos con el dolor. Por ejemplo, el miedo a la muerte, todo lo que pasa con este cuerpo físico, pero también todos los conflictos emocionales que tenemos por las distintas situaciones que vivimos con otros seres. Todo esto es el sufrimiento. Y dice, el yoga es la separación que nosotros tenemos con este sufrimiento. Entonces, ya de por sí tenemos mucho que ganar, por decirlo así, a través de estas prácticas y especialmente de la meditación. Y dice en el verso 24, porque en este leí varios versos seguidos, dice, es una recomendación, dice, que abandone sin reservas todos los deseos, nacidos del pensamiento y la imaginación, que controle completamente la mente, con la mente todos los sentidos en todas las direcciones. Así, con el intelecto firme, logrará poco a poco la quietud, que instale la mente en el Atman y no piense en nada más. Sea cual sea el motivo por el que la mente inquieta e inestable se escape, disuádela de ello y ponla bajo el control exclusivo del Atman. La felicidad suprema le llega al yogi de mente calma, que ha aquietado su pasión, se ha convertido en lo absoluto y carece de pecados. Entonces al principio nos dice
que abandonemos todos los deseos que provienen del pensamiento y la imaginación. Uno se pregunta por qué tenemos deseos. Los yogis dicen porque nosotros constantemente estamos en búsqueda de la felicidad. Entonces generamos deseos y creemos que en la satisfacción de estos deseos vamos a encontrar la felicidad. Eso es algo demasiado natural. Pero obviamente, como mencioné ahorita, buscamos donde no se encuentra esa felicidad. Buscamos en las experiencias del mundo, en el obtener cosas. Pero los yogis dicen, tú ya eres esa felicidad, no tienes que obtener nada más. Lo único que necesitas es recordar que ya eres eso. Entonces ellos dicen, abandona los deseos nacidos del pensamiento. Y también ellos dicen, el primer paso para generar un deseo es pensar en un objeto que me atrae, que me interesa. Cuando yo pienso en ese objeto, surge el apego, o es como ese deseo más intenso de que quiero tenerlo sí o sí. De ese apego surge la acción pues de tenerlo, pero detrás de esta acción de tenerlo luego vienen otras consecuencias que son el miedo a perderlo, o la ira cuando no logro obtenerlo, cuando hay un obstáculo que me impide tenerlo, y con eso otras cosas más, el miedo, la ira, ¿cómo se llama esto? La tristeza, y todas las emociones negativas tienen como causa un deseo frustrado. Y cuando experimentamos esta frustración, dicen los yogis, el intelecto se nubla, es decir, ya no podemos pensar claramente, se pierden nuestras memorias acerca de lo que es correcto, lo incorrecto, y al final, dicen los yogis, perecemos, es decir, caemos en un estado de sufrimiento profundo. Entonces, si venimos como en esta cadena de sucesos, pensamiento, apego, frustración, etcétera, el primer paso es el pensamiento. Entonces, si nosotros realmente queremos superar algún estado de sufrimiento sobre alguna experiencia en específico, lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar en eso. Es muy importante. Piense en otra cosa, enfoque su mente en otra cosa. Si no, ahí se va a quedar alimentando esas emociones negativas, esa ansiedad, esa situación que nos está afectando. Entonces piense en otra cosa. Y para los yogis, ese pensar en otras cosas alimenta el pensamiento positivo a través del estudio de la sabiduría. A muchos les gusta, qué sé yo, textos de superación personal, o la Biblia, o la Bhagavad Gita, de por sí es lo que más recomendamos. Siéntese a leer la Bhagavad Gita. De hecho, me pasa mucho que cuando estoy preocupado por algo, me pongo a leer un verso e inmediatamente se me olvida. Pero no se me olvida de que ya no pienso en eso, sino que la emoción se calma inmediatamente. Porque la Gita le da a uno una comprensión profunda de la verdadera, de lo que es la realidad, de lo que es la esencia de todo. E inmediatamente uno se calma y sabe que no hay que preocuparse por eso que uno ha estado maquinando, pues. ¿Por qué? Porque hay algo más profundo, porque hay algo, digamos, más importante en la vida que preocuparse por esas cosas, es como el punto. Y nosotros a veces gastamos mucho tiempo y energía lidiando con situaciones que realmente no van para ningún lado. Como que en este momento son lo más grande e importante de la vida, pero con el tiempo nos damos cuenta de que realmente no era tan relevante, ¿no? Entonces, a veces también es importante como intentar ver en perspectiva, como en futuro, y darse cuenta que eso que ahora me está afligiendo realmente no va a ser importante después. Pero sobre todo, que lo más importante es mi tranquilidad y mi paz. Y que lo más importante es darle yo el sentido profundo que esta vida merece y que cada instante de la vida merece. Y realmente la vida no merece que nosotros la gastemos en preocupaciones, en sufrimiento de cosas que todas son perecederas. No hay nada que quede al final. Entonces lo único que queda es tu ser, ¿no? Y siento que el sentido más profundo que le podemos dar a la vida, y esto lo mencionábamos con Jesús también, es por un lado conectar como con esa fuente divina, despertar amor y paz en nuestro interior y compartirlo con los demás.
Luego menciona más adelante, dice la felicidad suprema bueno, esto ya lo dije. Con la mente armonizada por el yoga, ve el Atman en todos los seres y todos los seres en el Atman. Atman es como lo que para nosotros es el alma, ¿no? Que también es una forma de decir Dios. Entonces dice, con la mente armonizada por el yoga, ve el Atman en todos los seres y todos los seres en el Atman. Ve lo mismo en todas partes. El que me ve, porque aquí está hablando Krishna, recordemos que Krishna es como Jesús, es Dios hablándonos. Entonces dice, el que me ve en todas partes y ve todo en mí, nunca se separa de mí, ni yo de él. El yogi que instalado en la unidad me adora, a mí que estoy en todos los seres, habita en mí sea cual sea su modo de vida. Se considera el yogi más elevado, al que ve la igualdad de todo en el placer y en el dolor, porque conoce la identidad del Atman. De aquí lo que está diciendo Krishna es que el yogi que tiene su mente armonizada por la práctica, es decir, que ha purificado esas impurezas que mencionábamos al inicio, el egoísmo, la agitación de la mente y el intelecto, la visión errónea, quien ha purificado esto, me ve a mí en todas partes. Es decir, el yogi que ha purificado su mente y su corazón ve a Dios en todo, ve a Dios en todos los seres, ve a Dios en su propio ser. Y dice que quien me ve a mí de esta manera nunca se separa de mí, ¿cierto? Y por lo tanto mora en la dicha suprema de Dios. Por eso dice que el yogi más elevado es aquel que ve la igualdad de todo, tanto en el placer y en el dolor. Y esto también es muy importante porque incluso el sufrimiento que nosotros padecemos es gracia divina, es una manifestación de Dios. Nosotros peleamos mucho con lo que no nos gusta y eso es normal pues. Pero los yogis dicen, aquello que no te gusta te viene a enseñar algo. Y obviamente hay cosas muy dolorosas pues. Pero realmente son las lecciones más importantes que nos trae la vida, ¿cierto? De una forma un poco más simple y jocosa, en el ashram de Shivananda, llegaba gente muy problemática, karma yogis muy problemáticos. Y los swamis, que son karma yogis más juiciosos, le decían a Shivananda, Swami, ¿usted por qué recibe a esta gente que nos genera tantos problemas? Y Swami les decía, ellos los convertirán a ustedes en santos, ¿cierto? Realmente son esos retos, esas personas difíciles, los que nos obligan a practicar la paciencia, los que nos obligan, ¿cierto?, a practicar esas virtudes, el amor, la compasión, porque eso es muy fácil practicarlo con el mejor amigo, con el que te cae bien, te amo, pero hágalo con el que te hace daño o con el que te genera conflicto. Y también ya he mencionado esta anécdota, alguna vez llegó una persona, seguramente con muchos problemas, a un satsang con un hacha y quería matar a Shivananda y le tiró, no le dio pues, bueno sí le dio en la cabeza, pero él tenía un turbante y no logró herirlo y al final pues obviamente lo capturaron. De hecho cuentan que Swami Vishnu llegó incluso a golpearlo y Shivananda por un lado regañó a Swami Vishnu porque no pudo controlar sus emociones en ese momento y por otro luego fue y le hizo una puya, una postración y una ofrenda a esa persona que lo atacó, porque realmente Shivananda veía en ese ser a Dios, no veía a su enemigo, sino obviamente a una persona que estaba sufriendo, pero en última instancia a Dios, que vino también a enseñarles algo a todos. Entonces es muy importante que cuando nosotros recordemos que esta es la guerra de Kurukshetra, es una guerra interna, es una batalla que todos estamos librando y es muy importante que veamos también sobre todo el dolor y el sufrimiento. ¿Qué me quiere enseñar? No todo el tiempo cómo puedo yo huir de esto, ¿no?
sin duda hay que buscar soluciones para remediarlo, pero es lindo reflexionar qué me quiere enseñar esta situación, esta enfermedad, este desamor, esta pérdida, este reto, qué me quiere enseñar. Y más adelante lo vamos a agradecer. Digamos que una reflexión a la que llegamos mucho, sobre todo entre ciertos amigos que tienen, es más tarde te darás cuenta de qué es lo mejor que pudo pasar, porque ahora no lo vemos, estamos inmersos en el dolor, en la confusión. Pero yo creo que todos podemos hacer el ejercicio de pensar en situaciones pasadas que nos causaron mucho dolor y creo que muchos de nosotros vamos a llegar a esa conclusión, fue lo mejor que pudo pasar. No solo por lo que aprendí, sino porque esa experiencia luego me abrió a otros seres, a otros lugares, a otras experiencias, de las cuales aprendo mucho, ¿no? Entonces no hay que, como decimos por ahí, echarse a morir, pues, sino pensemos qué nos quiere enseñar, hagamos el esfuerzo por remediarlo y más adelante nos daremos cuenta de que es lo mejor que pudo pasar. Bueno, voy a adelantarme un poco porque si no, no logramos terminar. Arjuna le pregunta a Krishna que para él va a ser muy difícil meditar. O sea, dice Krishna, con tanta inquietud mental, no sé cómo voy a poder practicar con constancia esta yoga de la ecuanimidad o la meditación que me estás enseñando. Verdaderamente la mente es bulliciosa, turbulenta, me parece difícil de controlar como el viento. Y entonces Krishna le dice, sin duda, la mente es bulliciosa, difícil de controlar, pero se la puede contener mediante la práctica y el desapasionamiento, que en yoga decimos abhyasa y vairagya. Es decir, el hecho de que ahora no nos sintamos en capacidad de meditar porque la mente está inquieta no significa que no lo podamos lograr. Lo que se necesita es constancia. Siéntese, practique. Hoy la mente va a estar inquieta, pero igual quédese ahí intentándolo. Lleve la conciencia a la respiración, a la postura. Evoque un pensamiento divino, puede ser un mantra, puede ser el nombre de Dios, puede ser un pensamiento positivo, soy luz, soy paz, soy amor. Pero quédese ahí todo el tiempo repitiendo eso, así la mente se vaya para otros lados, vuelva y tráigala. Y con los días de practicar, de ser constantes, vamos a empezar a quietarla de a poco. Todo es un proceso. Nosotros no podemos de primera renunciar porque no nos funcionó. Todo requiere un proceso, es un entrenamiento de la mente. Entonces, dice Krishna, el yoga es difícil de alcanzar, pero el que se controla y se esfuerza lo consigue utilizando los medios adecuados. Bueno, y se me olvidó mencionar que no solamente es práctica constante, abhyasa, sino también vairagya, que es desapego. Entonces también es importante, ¿por qué? Porque la inquietud mental muchas veces proviene de esos deseos de los que mencionábamos ahorita, los apegos, los deseos. Entonces, si nosotros queremos aquietarla, es importante ir soltando cosas. Podemos empezar por cosas simples. Por ejemplo, ayer Diego ferió su ropa y sus cosas, como, no, quiero desapegarme de esto. Eso es simbólico, pero eso tiene un efecto en la mente. Y así como tú puedes desprenderte de una prenda de ropa que a lo mejor te gusta, pero dices, no, yo no la estoy usando, se la doy al compañero, a la compañera, eso también a nivel también mucho más interno y otros deseos más profundos también es un entrenamiento que nos va a permitir soltar cosas más, digamos, más profundas, ¿no? Pero que igual son un obstáculo para nosotros aquietar la mente. Entonces empieza por algo poco y luego por algo más grande. Más adelante, ya para terminar, dice Krishna, vamos a ver, el yogi que se esfuerza asiduamente, purificándose
y perfeccionado gradualmente durante muchas vidas, alcanza la meta más alta. Al yogi se le considera superior a los ascetas e incluso a los hombres de conocimiento, es decir, al que medita. También es superior al hombre de acción. Sé pues un yogi. Y considero como el más devoto entre todos los yogis al que me adora lleno de fe y con la mente interior fundida conmigo. Aquí nos está diciendo que básicamente el meditador es el yogi más importante, por decirlo así. Pero no es que entonces vamos a sentarnos a meditar de una vez, no. Para uno poder llegar a ser ese meditador o ese yogi, que para Krishna es el más importante, aquel que funde su mente en Dios, primero tenemos que practicar los otros caminos para poder purificar, como decíamos ahorita, esas impurezas. Si no lo haces, o sea, si antes no purificas esas impurezas, no va a ser posible meditar. Entonces, esto es como una invitación, más que nada, si alguna idea les queda, para que la reflexionen. Este no es un estudio especializado, ni completo, pues ojalá sí sea profundo, pero es más que todo una invitación para que se motiven a acercarse a esta escritura. Seguiremos en otros momentos compartiendo más capítulos, la idea es incluso llegar a estudiarlo todo, pero es más como una invitación para que ustedes se motiven a estudiarlo. De verdad que van a encontrar muchas respuestas para sus vidas y bueno, ojalá podamos todos lograr esa meta y es fundirnos con Dios, o mejor dicho, recordar que ya lo estamos. Vamos a cerrar los ojos un momento, a sentir qué nos queda de esta enseñanza. Y los invito a cantar una vez juntos el Mahamantra, Hare Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Muy bien, vamos a mencionar los anuncios. Recordamos el profesorado de yoga que inicia el 6 de febrero, profesorado de yoga de 21 días. Es un momento para sumergirse profundamente en el estudio y en la práctica de yoga. Digamos que es un regalo que tú misma te puedes dar para profundizar en este conocimiento, independiente de si quieres ser profe o no. Y de cualquier manera vas a recibir herramientas para que puedas compartir esta práctica con otras personas. Asimismo, el profesorado de yoga para empresas. Una vez termina el profesorado de 21 días, viene un profesorado de yoga para empresas, en la cual se quiere invitar a que los proyectos empresariales estén inspirados en los principios del yoga y sobre todo que se enfoquen en tener un impacto positivo sobre la sociedad. No solo un tema rentable, sino de cómo podemos servir a la humanidad a través de las empresas que tenemos. Borrón y cuenta nueva es un retiro que tenemos el 30 de diciembre al 1 de enero para este año nuevo. Hacer como una reflexión profunda en torno a lo que queremos para este próximo año. El generar, ¿cómo se llama eso? Los sankalpas, que son como propósitos para el año nuevo. Y qué mejor que hacerlo aquí en comunidad, con práctica espiritual, en vez de estar parrandeando y tomando licor, pues mejor hacerlo de una manera más sana e inspiradora. También un retiro del retorno a la unidad con Jorge Arango del 2 al 7 de enero, con opción de venir del 2 al 4. Es un retiro en el que Jorge Arango, que es un médico bastante sabio de Medellín, viene a compartirnos enseñanzas a cómo volver a conectarnos con esa fuente.
la unidad de nuestro ser con lo divino, con todos los seres, con todo lo que existe. Cordialmente invitados. Y asimismo tenemos una actividad para el Puente de Reyes, para que vengan en familia, de 9 al 12 de enero. Viaje al origen, un programa en el que se está invitando a reconocer distintos lugares en los que encontramos templos no solamente naturales, sino también a conectar con la sabiduría ancestral de la que nos hablaba ayer María Angélica. Visitar lugares en los que han habitado comunidades indígenas y han dejado allí como una fuerza espiritual muy importante. Esta vez será Atámesis, para que consulten en la página web mayor información y se animen. Es un paseo, por decirlo así, muy agradable, es una peregrinación, como ir a lugares con una actitud de peregrinos, ¿no? De conectar con lo divino allí. Otros retiros está el de yoga y manejo de emociones, que inicia hoy. Todavía pueden inscribirse, venir, quedarse los que piensan irse, para que a partir de las enseñanzas del yoga aprendamos a manejar ese tema emocional, que es un reto pues para todos, ¿no? Y del cual ya dimos algunas claves, que tiene que ver con el manejo de cómo yo pienso. Sobre todo las emociones se alimentan de lo que pensamos, y eso lo vamos a ver a profundidad este fin de semana. Esto es todo por ahora, entonces ojalá se animen, y vamos a cerrar el satsang cantando los mantras finales, que cada uno lo intencione en lo que sienta debe trabajar, purificar, para poder conectar con la fuente divina y con la dicha suprema en su corazón. 3 veces Om y el Trayambakam. Inhala. Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva bandhanan mrityormukseyamambritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva bandhanan mrityormukseyamambritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva bandhanan mrityormukseyamambritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Oh adorable Dios de misericordia y amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Un bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Un bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Namah Shivaya Hari Om Tat Sat. Vamos a hacer el Arati, es un ritual de